Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del horario en que estés revisando esta sesión número 7 de Fundamentos de la Administración. Vamos a hacer un resumen de todas las sesiones que hemos visto para que tú estés al 100 referente a la situación de tu examen. Te voy a decir hasta dónde vamos a ver lo de tu examen y hasta dónde vamos a estar preguntando. Si lo vimos al principio de la sesión y si visualizaste todos los videos, ¿qué fue lo primero que vamos a encuadrarnos? Vale, primer punto, ya viste qué es la administración. Como identificaste, como visualizaste, la administración va a acabar siendo un proceso. Te dije que un proceso es una secuencia de pasos y que en esa secuencia de pasos lo que necesito son 3 puntos: eficiencia, eficacia y proceso. Proceso, actividades para concluir. Eficiencia, hacerlo positivamente o hacerlo de la mejor manera. Y eficiencia, acortando recursos, acortando tiempo y acortando economía. Te visualicé diferentes conceptualizaciones referente a administración. Te di de 3 a 4 definiciones, de las cuales tú tendrás que formular tu propia definición para poder estar en el punto eficaz de que tengas en claro qué es la administración. También te mencioné que para la administración vamos a tener 4 o 5 factores, dependiendo la variante del factor del autor. De esas 4 o 5 procesos que tiene la administración, la más conveniente son 4. Tiene planificación, tiene organización, tiene dirigencia y tiene control. Necesito en ese orden, en ese proceso, esos 4 factores para yo poder llegar a una administración. Sin ninguno de ellos no puedo llegar a un proceso final. Sin ellos no puedo crear administrativamente algo diferente a los demás. Es por ello que en la administración estos 4 factores son importantes. ¿Quién los propuso? Henry Fayol. Henry Fayol los propuso y en su momento eran 5, pero escaneamos de 2, hicimos 1. Por lo tanto, el de coordinar y controlar lo fusionamos y se quedan en 4 factores que me da la administración. Y después los desglosamos cada uno de ellos. Planificar, identificamos que era la secuencia de pasos. Esa secuencia de pasos que me van a permitir ordenar, estructurar y crear un plan de ejecución. Eso es planificar. Crear un plan a ejecutar. La organización es cómo lo voy a llevar a cabo, quién va a realizar cada tarea y vamos a organizar una estructura de relaciones sociales. Por ello, estoy identificando quién va a ser cada una de las etapas que planifique para dirigir ese proceso. Posteriormente nos vamos al punto de dirigir. Dirigir es que alguien tiene que guiar, alguien tiene que orientar y sobre todo motivar a mi cuadro de estructuración, a mi equipo de trabajo. Ahí hablamos sobre liderazgo y jefes. Sabemos que una persona líder es la que te va a motivar, la que te va a incentivar, la que te va a dar la capacidad social de actuar sin tener miedo a equivocarse. El dirigir es hacer que el equipo funcione, es hacer que las actividades que alguien planificó se lleven a cabo tal y como están planificadas. Y sobre todo en la estructuración de roles, en la estructuración de actividades, tengamos adecuada la situación del proceso. Para finalmente llegar al punto de controlar. El controlar no es un proceso chismoso, lo vimos. El controlar no es un proceso cuantificable. Es un proceso de errores, equivocaciones y que se puede mejorar. Y es necesario corregirlas. El tratar de controlar el asunto no es manipular, sino ver qué errores estuvieron adecuados en esta planificación e identificar cómo los voy a poder reestructurar. Es importante que estos 4, si ves, van de la mano. Por eso es un proceso. Por eso es una distribución de acciones que al final me va a llegar a una administración.
Sin uno y el otro no avanzamos. Si el otro del uno se equivoca, no puedo seguir dando pasos sin haber concluido una etapa anterior. No puedo avanzar al siguiente nivel sin haber concluido la estadística de las situaciones comprometidas atrás. Así pasa en la empresa. No puedo pasar a un terminado cuando no hay una confección, cuando no hay un recurso natural a qué trabajarle. No puedo, porque entonces la administración del producto final no va a poder llevarse a cabo. Esto fue la primera parte que vimos en las clases. Si recuerdas, si lo visualizaste, esto, así como tal, viene en tu examen. Posteriormente, observamos los niveles y roles gerenciales. Los niveles gerenciales son 3 y los roles gerenciales son 4. Ojo. ¿Y cómo los vamos a marcar? Porque son los que trabajan los gerentes. ¿Y quiénes son los gerentes? Los que están encargados de diferentes áreas. Y los niveles gerenciales son 3. De abajo hacia arriba, el nivel operativo. El nivel operativo es toda la primera línea. ¿Quién es la primera línea? Los trabajadores obreros que están al mando de situaciones de fuerza física, en el cual sin ellos la materia prima no se puede modificar, no se puede estructurar y no podemos sacar un producto final. Este nivel operativo es el que hace la chamba más ruda, pero sin ellos no avanzan o no hay una situación jerárquica posterior y no avanza un proceso administrativo. Es por ello que cuando estamos trabajando el primer nivel operativo, debe de haber un segundo nivel. ¿Quién es el segundo nivel? Los mandos intermedios. Ese mando intermedio va a ser la persona que va a ejecutar las órdenes, va a dar un control y va a dar una vigilancia de cómo se están llevando las cosas. Sí, son los gerentes, son los jefes de área que están revisando que el trabajo se lleve a cabo, que los empleados estén en conductas adecuadas, que la calidad y la producción esté buena. ¿Por qué? Porque alguien usó el primer proceso administrativo, que fue la planificación. Y esa planificación, lo mencioné en alguna de las sesiones, fue estructurada por la alta dirección, la cúpula de la pirámide. La alta dirección van a acabar siendo todas las personas de alto rango dentro de una empresa. Jefes, inversionistas, accionistas, los cuales están encargados de planificar, estructurar y organizar un plan de acción. Ellos piensan el plan, alguien manda a hacer el plan, a ejecutarlo, y al final alguien lo ejecuta. Así es la pirámide jerárquica. Alta dirección es quien hace la planificación administrativa. Hace el plan, metas, misiones, visiones que van a hacer que se llegue a un objetivo, a un logro administrativo. El segundo punto es que esa alta dirección va a mandar a alguien de confianza, jefes de área, gerentes, que van a hacer que se lleve a cabo ese plan, porque el plan está diseñado a lograrse a través de etapas. Y en esas etapas necesito ¿qué? La mano ruda. Esa mano ruda son los niveles operativos. Son todos los obreros y los empleados de hasta abajo, que sin ellos no hay productividad, sin ellos no hay producción. Pero necesitan, ojo, tener un mando para poder guiarse, para poder dirigir el trabajo. Porque al final, como niveles operativos lo pueden hacer, pero hay alguien que te va a revisar minuciosamente. Va a haber alguien que te lo va a estructurar y analizar si estás controlando ese objetivo, si estás llegando a esa meta que alguien de hasta arriba la estipuló. Esos fueron los puntos de los niveles jerárquicos. Posteriormente te dije los roles gerenciales. Y esos roles gerenciales son 3, pero hay uno extra. Ahorita te lo digo. Esos roles gerenciales son el interpersonal, el de información y el de decisión. Aquí los vimos. Que en el punto interpersonal se desglosan 2 por la forma de trabajo. En inter e intra. ¿Por qué se forman 2 ahí? Porque interpersonal es que necesitamos una figura que nos guíe. E intrapersonal es el que yo sé las cosas, cómo llevarlas a cabo.
Cuando estamos en el punto de trabajar como nivel operativo, sabemos hacer nuestras cosas. Sin embargo, necesito de alguien más que me guíe, que me oriente y que me revise, inspeccione. Por eso de esos dos, de ese rol interpersonal, salen dos y por eso te dije que eran 4. Posteriormente del rol informativo, bueno, busca dar a conocer la información de la organización. Aquí es el portavoz que va a dar la información. ¿Quién es ese? El rol de medio, los gerentes. Y al final tengo el rol de decisión porque da la oportunidad de llegar al proyecto. Son los que representan a la organización. ¿Quiénes son esos? La cúpula. Los que mandan a hacer el plan de acción, el plan de ejecución que se necesita para controlarlo. Entonces, estos roles interpersonales informativos y de decisión acaban siendo conexiones de la pirámide, de los niveles gerenciales. Eso fue también lo que vimos. Y necesitamos de estos roles porque son las funciones como tal que se van a ejecutar dentro de mi plan de acción, dentro de mi situación para poder hacer una meta organizacional. Después de ello, había mitos, realidades, ejemplos, a fin de cuentas, también te lo expliqué. Y vimos habilidades administrativas. Todos sabemos mandar, todos sabemos gritar, pero hay que tener un poquito de prudencia, dulzura y amabilidad. Y sabemos que la habilidad es algo que yo sé hacer de manera casi natural, casi, porque es algo que aprendimos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, esta es su pregunta de examen, que es una habilidad. Y para ello vimos los 3 tipos de habilidades: habilidades conceptuales, habilidades interpersonales y habilidades técnicas. Habilidades conceptuales es para analizar, diagnosticar y entender la organización. Esta habilidad, ¿quién la debe de tener? Correcto, el punto de la cúpula, la alta dirección. Ellos tendrán que ver esta situación de esa habilidad. Ellos tendrán que ser natos en esto, en formular metas, en crear una planificación de acción. Para posteriormente, habilidades interpersonales. También la cúpula de arriba la debe tener porque va a trabajar con personas de segundo nivel, gerentes. Pero los gerentes son los que deben de tener esta capacidad porque van a tener que enseñar, dirigir, guiar, controlar, motivar a un grupo de personas. Por eso es interpersonal, porque se conjunta el trabajo de todo. Porque al final es saber manejar grupos, masas humanas. Y es muy difícil. Persona que no sabe trabajar la interpersonalidad, no sabe trabajar en una empresa, porque son individualistas, porque no son compañeros. Esto es tener labia, choro y carisma con las personas. Esa es una habilidad. Los maestros lo tenemos casi nato, porque debemos de tener paciencia, credibilidad y capacidad de comprender a las personas. Eso lo debe tener un gerente. Y finalmente tengo la habilidad técnica. En la habilidad técnica es donde estamos en el último nivel, en el operativo. Cada uno tiene una tarea concreta que sabe hacer. En los ejemplos del zapato que te he dado, su habilidad técnica es que alguien sabe cortar suelas, alguien sabe cortar piel, alguien sabe hacer terminados y alguien sabe hacer la productividad final, el acabado. Esas son mis habilidades técnicas. Mi habilidad técnica es enseñar. Tal vez tú todavía no la tengas y apenas estás desarrollando la 2. O te sabe más la parte teórica, o sabes más la parte social, o la parte de trabajarlo. Cada uno tenemos una de esas 3 habilidades. Como docente debes de tener las 3. Como administrador debes saber planificar, debes saber actividades operativas de una empresa y debes trabajar con los demás. Todos debemos de tener esas 3. Pero a nivel de pirámide, así lo vamos a controlar. La alta dirección, los gerentes y la parte operativa. En una empresa, las habilidades técnicas funcionales. ¿Quién sabe ser chofer? ¿Quién sabe tener una over? ¿Quién sabe poner un ladrillo? ¿Quién sabe excavar? Esas son habilidades técnicas que las vamos aprendiendo a lo largo de la práctica y a lo largo de nuestra experiencia. Yo no aprendí siendo todo un chorero. Yo no nací aprendiendo a ser todo un chorero. Aprendí a lo largo de la práctica. Porque vi que esta habilidad la debía de tener
en mi carrera. Perdón. Después de ello, ya lo vimos aquí, vimos el origen de la administración. Correcto, vimos a dos grandes autores. Fayol, que es el primero. Aquí está, los vemos así. Y vamos desde la parte científica y la administrativa gerencial, que son los enfoques clásicos. Vimos a Adam Smith, porque fue el primero de este enfoque, porque lo vimos, porque es el que puso el quiebre entre las máquinas de vapor y la revolución industrial, ¿cierto? El conflicto entre las máquinas y la mano de obra barata, eso lo vimos, eso fue un conflicto. Por eso Adam Smith tuvo que escribir cómo poder trabajar con las personas que tienen habilidades y con las personas que saben entender las máquinas y cómo clasificar las máquinas, que no somos nosotros. Nosotros somos seres humanos. Solo sabemos realizar tareas. Las máquinas están diseñadas para terminar y realizar esas tareas. Pero lo dice Adam Smith, necesitamos uno de otro para poder realizar estas actividades. Por eso lo vimos. Por eso es la introducción de mi asignatura. De ahí vimos la administración científica. Taylor, Gilbert y Henry Gantt. De cada uno de ellos autores, aquí. Pausa. Y entonces vimos a Frederick Taylor. Taylor, sabemos y lo vi, que va a ser considerado el padre de la administración. Excelente. ¿Por qué es padre de la administración? Muy bien, porque explica el método científico. Por eso es administración científica. ¿Qué necesito? Que dentro de las empresas necesito trabajar el método científico porque es una serie de pasos para llegar a un fenómeno. ¿Qué son los fenómenos? Son los problemas administrativos que voy a tener dentro de la empresa. Un problema que nivel productividad, calidad. Para realizar las tareas necesito identificar fenómenos administrativos que al final tenemos que culminarnos para ¿qué? Para mejorar las cosas administrativas. Por ello, Taylor es considerado el padre de la administración científica. Posteriormente, alguien que se engloba dentro de sus... no es cierto, aquí me quedo. De esa teoría administrativa científica tengo 4 principios. Primer principio, estudiar la forma en cómo trabajan los empleados. Segundo principio, reestructurar la forma de que ellos hacen las cosas. Reestructurarla. Tercer principio, revisar a los empleados y ver qué habilidades tienen y qué necesidades tienen. Y por último, establecer un desempeño justo entre actividades y pago. Es canalizar, estudiar, identificar qué saben hacer, cómo lo saben hacer, qué corregirles y al final remunerarles. Esos son los principios de Taylor. Por eso, en la administración científica, por esa secuencia de pasos, necesito que el obrero funcione y no sea mecanizado. Esto lo vimos simplemente con el video de Charlie Chaplin. ¿Qué problemas vimos? Bueno, aquí, que se olvidaba de calidades, que también el ser humano no era una máquina, tenemos factores sociales y psicológicos que nos controlan, y eso no lo veía. Y que al final la eficiencia en las empresas no fue de utilidad. Entonces hay que buscar otras alternativas para poder ver la administración. Con esto tengo al matrimonio, o hermanos, no me acuerdo, creo que son hermanos, perdón. Entonces tengo estos puntos. En estos dos, bueno, tienen que trabajar lo mismo que Taylor, pero investigan la situación de la mano de obra del obrero. ¿Ok? El obrero se cansa. El obrero necesita tiempos. El obrero no es una máquina. Ellos lo dijeron. Por eso se interesan en la fatiga y en situaciones de estrés laboral. ¿Quién no ha tenido fatiga excesiva de trabajo? Ya sea de la casa, de la escuela o de la misma empresa donde estás. ¿Quién no lo ha tenido? De esa fatiga laboral
tenemos por último a Henry Hank. Henry Hank quería elevar eficiencia del logro. Pero, ¿qué nos faltaba? Controlar, identificar planificación y sobre todo, clasificación de las cosas. Por ello, no fue buena su situación en cómo trabajarlo por la cuestión de la bonificación. Fue bueno, pero no somos máquinas. No vamos a poder superar a las máquinas. Eso es lo importante. Entonces, Henry Gantt dice aquí que introdujo la bonificación del obrero, más una bonificación extra con los obreros no consigue su situación de eficiencia. Ojo, ¿somos máquinas? No, pero ellos lo mencionaban. Ok, ellos tres forman la administración científica. Aquí está. Ellos tres forman este enfoque clásico. Eso, hasta ahí, viene tu examen. ¿Ok? Entonces, todavía tenemos tiempo para poder enviar tus tareas en plataforma y cualquier duda, estamos a tus órdenes. Muy bien, solo era un resumen de la clase anterior. ¿Vale? Estamos listos para el examen. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.